Bien, vamos a arrancar con estructuras de barras, esfuerzos internos, conceptos básicos. Antes de ver estos temas, lo primero que vamos a ver es cinemática infinitésima del sólido rígido. Fíjense que nosotros hasta ahora vimos el punto, estática puntual, después vimos una chapa, que era una estructura plana que se movía en el mismo plano y estaba cargada en el mismo plano, tenía tres componentes independientes de desplazamiento, tenía 3 grados de libertad, que eran 2 traslaciones en el plano XY y una rotación según el eje Z. Después vimos la placa, que era otra estructura plana, pero que se movía y estaba cargada en dirección perpendicular al plano de la placa, o sea que las componentes independientes de desplazamiento virtual, que también tenía 3 grados de libertad, eran 2 θ según X y según Y y una traslación según Z. Si ahora integramos lo que es la chapa y lo que es la placa, llegamos a un sólido rígido, que en el espacio va a tener 6 grados de libertad. Y integramos las tres componentes independientes del desplazamiento virtual de la chapa con las 3 de la placa, y el sólido rígido en el espacio va a tener 6 grados de libertad y 6 componentes independientes de desplazamiento, que van a ser 3 traslaciones, una según cada eje, y 3 rotaciones, también una según cada eje. Entonces, mi vector de desplazamiento de un punto va a tener 3 componentes, delta X, delta Y y delta Z. Delta X va a ser igual a la traslación según X, y también va a ser igual a la rotación según el eje Y por la distancia Z, menos la rotación según θ Z por la distancia Y. Fíjense en este gráfico, si yo aplico un θ Z a un punto P cualquiera, va a tener según X, para un θ Z positivo y un Y positivo, va a ser la componente X va a ser menos Y por θ Z. El menos este aparece porque al girar el θ Z en sentido positivo, el punto me lo estaría llevando hacia atrás del sentido de X, por eso aparece el menos. Y según delta Y va a ser θ Z por la distancia X al punto, la distancia X del punto al eje Y. Entonces, si yo compongo las 3 componentes, me va a quedar de esta manera. Fíjense que está puesto acá el tau, después acá el tau I está puesto acá y el tau Z está puesto de este lado. Esto es para poder expresarlo matricialmente. Bien, esto está acá a continuación. Nosotros tenemos vectorialmente, es exactamente lo mismo que vimos. Voy a tener un vector traslación que tiene 3 componentes y un vector rotación con 3 componentes independientes. Si R es el vector posición, yo puedo vectorialmente el vector desplazamiento lo puedo expresar como el vector traslación más el producto vectorial entre el vector rotación y el vector posición. Veamos que también sigue valiendo que la traslación, el vector traslación es un vector libre y el vector rotación es un vector axial. Acá hay una pequeña demostración que ya la hemos visto. Si yo aplico un θ en el punto O, ¿sí? Un vector θ, el delta del punto P va a ser θ vectorial el vector R. Ahora sí, ese vector R lo reemplazo por el vector OO' más R', me va a quedar θ vectorial la suma de estos dos vectores. Hago distributiva y me queda que θ vectorial OO', ese vector es igual a 0. ¿Por qué? Porque O' y θ son paralelos. Y más θ vectorial R'. Entonces llegamos a la conclusión que el desplazamiento delta del punto P por θ esté aplicado o en O', o sea, θ vectorial R o θ vectorial R', es exactamente lo mismo. Por eso decimos que el vector θ es un vector axial, se puede desplazar dentro de su recta de acción. El corrimiento del origen, el delta del centro de coordenadas, va a ser la traslación, porque todas las rotaciones, fíjense que los desplazamientos están
en función de la posición del punto. Si z, y x son iguales a 0, el desplazamiento solamente va a tener las componentes de la traslación. Bien, entonces, como les explicaba hoy, esta expresión vectorial la podemos escribir con matrices. Una matriz de desplazamiento va a ser igual a la matriz de las traslaciones más la matriz de las rotaciones por la matriz del vector posición, de las componentes del vector posición. También puedo dar vuelta las matrices de las rotaciones con las del vector posición, que sería el producto vectorial, cambiando de signo, ¿no es cierto? Proyecciones del corrimiento. Esto lo vimos en cada tema que vemos, lo repetimos. Delta E es la proyección del vector delta de un punto cualquiera sobre la recta que pasa por ese punto, ¿sí? Que está indicada con el versor E. Entonces voy a poner directamente el delta, va a ser tau escalar E más tita vector R escalar E. Tau escalar E, acá doy vuelta el producto mixto, la propiedad del producto mixto lo pongo de esta manera, y fíjense que R vectorial E es igual a R' vectorial E. O sea que el delta E es igual al delta'. La proyección del delta sobre E es lo mismo para el punto P' que para el punto P. Esto tiene sentido físico, porque si el punto P y el punto P' son dos puntos de un sólido rígido que no se deforma, entonces en una dirección los deltas pueden ser distintos, pero en la dirección que une estos dos puntos, la proyección de los deltas tiene que ser la misma. Si no, si fuese distinta, se estiraría o se comprimiría el sólido. Y decimos que es un sólido rígido. Este es el mismo concepto que venimos viendo de la proyección de los desplazamientos sobre un punto de una recta. Reducción de desplazamientos. Bien, si tengo varias traslaciones, como el vector traslación es un vector libre, los puedo llevar todos a un mismo punto y sumarlos vectorialmente. Y así, si tengo muchas traslaciones, las puedo reducir a una sola traslación igual a la sumatoria vectorial de las distintas traslaciones. Si tengo dos rotaciones, tita 1 según E1 y tita 2 según E2, pueden pasar tres cosas. Que los ejes sean coplanares no paralelos, o sea que se van a cortar en un punto. Entonces, como son vectores axiales, los voy a llevar al punto donde se cortan las rectas de acción y ahí los voy a poder sumar vectorialmente. Entonces, esas dos rotaciones o más que son coplanares, las puedo sumar directamente como vectores. Entonces el tita resultante va a ser igual a la suma de los tita, de los vectores tita. El segundo caso es que los vectores sean paralelos, o sea, sean paralelos, ¿sí? Entonces, el desplazamiento de un punto debido a dos rotaciones paralelas, la puedo expresar como va a ser tita 1 vectorial R1 más tita 2 vectorial R2, reemplazo R2 por O2 O1 más R1, me queda todo en función de R1, saco factor común, me queda tita 1 más tita 2 vectorial R1 más tita 2 vectorial O2 O1. ¿Sí? Este producto vectorial no depende de la posición del punto. Fíjense que depende de la distancia de los ejes de rotación. Entonces decimos que esta componente o este término de desplazamiento es una traslación, porque para todos los puntos, sea el sólido que sea, va a tener el mismo valor. O sea que digo que es una traslación y es igual directamente, esa traslación es igual a tita 2 por la distancia. Entonces yo puedo expresar mi delta cuando tengo dos vectores de rotación paralelos. Lo puedo expresar como una traslación que es igual a tita 2 por la distancia entre ejes de rotación más la sumatoria de los titos vectorial R1.
En este caso me va a quedar que la traslación va a ser perpendicular a la rotación, ¿sí? La traslación va a ser perpendicular al plano que forman los dos ejes de rotación. Por eso decimos que el producto escalar entre tau y tita es igual a 0. Y delta, el desplazamiento, también va a ser perpendicular a la dirección de los tita. Otro caso particular es que estas dos rotaciones paralelas sean un par de rotaciones, o sea que significa que tita 2 va a ser igual a menos tita 1. Entonces en este caso voy a tener una traslación directamente. Fíjense que en esta expresión del desplazamiento el tita, cuando sumo tita 1 y tita 2 se hace 0 y solamente el delta me queda igual a una traslación, que va a ser igual al tita por la distancia, al tita 1 por la distancia entre los dos titas. Si tita 2 no es igual a tita 1, o sea que era en el primer caso, ¿sí? de un par de rotaciones paralelas, cuando yo expreso, puedo encontrar un eje polar, tal que yo pueda expresar el desplazamiento en función de la suma de las rotaciones. Entonces, otra vez voy a expresar, el delta va a ser tita 1 vectorial R1 más tita 2 vectorial R2. Voy a reemplazar R1 considerando que hay un eje en el cual puedo reducir el tita. Entonces va a ser tita 1 vectorial R1, R1 lo voy a reemplazar por O1, O0, que es perteneciente a ese eje que estoy buscando, más R, y R2 lo voy a reemplazar por O2, O0 más R. Eso lo meto en la expresión de los desplazamientos y me va a quedar de esta manera. Voy a poder agrupar tita 1 y tita 2 vectorial R, y esta expresión yo para el eje que estoy buscando, esto va a ser una traslación, son dos traslaciones estas, ¿sí? Esta va a ser igual a tita 1 por distancia 1 y esta es igual a tita 2 por distancia 2. Yo quiero que estas se hagan 0 porque mi eje polar no tiene desplazamiento, es un eje que está, los puntos que pertenezcan a ese eje no van a tener desplazamiento. Por eso yo voy a poder, si esto es 0, voy a poder expresar el delta en función de una rotación por un vector posición, a partir de un punto desde ese eje polar que estoy tratando de hallar. Entonces, digo que esto es igual a 0, lo impongo como condición, y me queda entonces que el desplazamiento va a ser la suma de los tita vectorial R, con origen en un punto en el nuevo eje de rotación, y ese eje de rotación, para que esto sea 0, tiene que cumplirse que tita 1 por D1 es igual a menos tita 2 por D2. O sea que el valor absoluto de tita 1 por D1 tiene que ser igual al valor absoluto de tita 2 por D2. De esta manera yo puedo determinar la ubicación del eje polar este, para poder expresar el desplazamiento solamente con una rotación. Bien, el otro caso particular, que este es nuevo, este no lo vimos, es que las dos rotaciones, claro, como estamos ahora en el espacio, las dos rotaciones pertenezcan a dos ejes que sean alabeados, ¿sí? O sea que no sean coplanares. En este caso yo no voy a poder, antes si yo tenía, lo que voy a poder hacer, en este caso voy a poder reducir estas dos rotaciones, lo voy a poder reducir a una traslación más una rotación. Y esa traslación y rotación no van a ser perpendiculares, como en el primer caso en el que los ejes serán coplanares. En este caso de ejes paralelos, fíjense, si yo este tita lo puedo reemplazar, pongo otro tita igual a este, en sentido contrario, entonces me aparece esta traslación debida al par de rotaciones estas, pero esta traslación no va a ser perpendicular a tita 1. Entonces,
la rotación que me queda, o sea, lo que hago es reemplazar una rotación por una rotación reducida al punto O0 más una traslación, las cuales no son perpendiculares. Perdón, una traslación y una rotación perpendiculares, pero no son perpendiculares a θ1. Entonces lo único que puedo hacer es sumar θ2, que lo corrí a un punto por donde pasa θ1 para poder sumarlos y tuve que agregar la traslación. Entonces me va a quedar reducido a una traslación y un θ resultante, ¿sí? En la cual el tau y el θ no son perpendiculares como en el caso anterior. Si yo tengo una rotación y una traslación, tengo dos casos, en que esta rotación y traslación sean perpendiculares. Entonces acá estoy en el caso de la placa, ¿sí? Voy a tener este θ y esta tau, reemplazo el tau por un par de rotaciones, tal que el θ este sea igual al θ dado y que tau sea igual a θ por distancia. Entonces agrego esta, saco tau, esta se me va con esta, o sea que me queda reducido este sistema de tau y θ a este solo θ desplazado a una distancia d. Ahora bien, si el θ y el tau no son perpendiculares, entonces a lo sumo puedo reemplazar el tau por un par de θs, ¿sí? Y por un par de rotaciones, y lo único que puedo hacer es sumar esas dos rotaciones, me van a quedar dos rotaciones alabeadas. O sea, yo tenía una rotación y una traslación, y lo que puedo hacer es transformarlo en dos rotaciones, θ2 y θ1, pero alabeadas. Entonces, eso es cuando θ y tau no son perpendiculares. Esto es lo nuevo, lo que cambia de lo que veníamos viendo. Esto era lo que veníamos viendo, ¿sí? Reemplazamos el tau por un par de rotaciones, de tal manera que esta se anulaba con esta y solamente me quedaba reducido este sistema a una rotación desplazada a una distancia d. En este caso no puedo hacer eso, lo único que puedo hacer es sacar el tau y poner un par de rotaciones y después esa rotación sumarla con el θ que tenía. Cambio de origen. En este caso es exactamente lo mismo. Si yo tengo dos orígenes de dos sistemas de coordenadas, el desplazamiento lo tengo que poder expresar con unas componentes referidas a un sistema, y tiene que ser el mismo si lo refiero a otro sistema, ¿no? Tiene que ser el vector tau más θ vector r referido al sistema O, y tiene que ser lo mismo que si lo refiero al sistema O'. Voy a hacer este reemplazo, voy a reemplazar R', lo voy a reemplazar como la suma del vector O', O' más R. Este más R es igual a R'. Reemplazo acá arriba y me queda de esta manera. Hago distributiva, el producto vectorial hago distributiva, y fíjense lo que pasa acá. Tau' más θ vectorial O', este es el desplazamiento del punto A visto desde O'. ¿Y qué es en el sistema O? Es la traslación. Entonces reemplazo estos dos términos por tau, y entonces me va a quedar que si este tau es igual a estos dos términos, este término θ vectorial r es igual a θ' vectorial r. O sea que θ es igual a θ'. Cuando hago un cambio de sistema de coordenadas, el θ siempre es el mismo. ¿Está claro? Bien. Si yo hago el producto escalar entre la traslación y el θ, fíjense que hago tau era igual a tau' más θ' vectorial O'. Hago escalar θ distributiva, y esto, fíjense, θ' vectorial O', escalar θ, esto es cero, ¿sí? Porque este vector es perpendicular a θ', y el producto escalar de dos vectores perpendiculares es igual a 0. O sea que me queda que tau escalar θ es igual a tau' escalar θ'. Esto es una invariante, es una particularidad. Conocido esto, yo puedo encontrar
un eje tal que con esta condición puedo encontrar un sistema de coordenadas con esta condición, donde tau prima vectorial tita prima sea igual a 0. Y ese eje particular, en donde la traslación resultante es igual a la rotación en sentido, en la misma dirección, decimos que es el eje central del desplazamiento. Sólidos con una biela. Bien, una biela, como siempre, me restringe un grado de libertad. Entonces, si yo tengo un sólido que tiene 6 grados de libertad, cuando le aplico una biela, lo único que hago es generarle esta condición, que dice que el delta E en la dirección de la biela es igual a 0, porque la biela no se deforma. ¿Sí? Entonces, todos los puntos del sólido que están en la recta que contiene la biela no se pueden desplazar en el sentido de la biela, se pueden desplazar perpendicularmente a la misma, pero no pueden tener proyección sobre la recta de la biela. Por eso están igual a 0. ¿Por qué no se pueden? Porque la biela es indeformable. Entonces, esto es una ecuación lineal que me condiciona los 6 parámetros de desplazamiento, ¿no? El tau x, el tau y, el tau z, el tita x, tita y y el tita z. Por eso me quedan 5 grados de libertad. Los grados de libertad van a ser una rotación según x, una rotación según y, una rotación según z, una traslación según x y una traslación según y. Si yo hago coincidir el eje z con el eje de la biela, el tau z está impedido. Tau z es igual a 0. Y el tita puede ser cualquier tita que pase por un punto del eje de la biela. Puede girar con respecto a cualquier punto que pase por el eje de la biela. Sólido con dos bielas colineales. Estas son vínculos redundantes, son bielas redundantes, me restringen el mismo grado de libertad, o sea que este sólido va a tener 5 grados de libertad. Fíjense en este gráfico cómo se ve bien, se relaciona la chapa con el sólido. Si yo tengo el sólido y corto una sección, esa sección trabaja como una chapa. Si yo la vinculo en el plano de esa sección con 3 bielas no concurrentes en un punto, esa sección no se va a mover. No se va a mover en el plano de la sección, pero sí se puede mover verticalmente. Entonces, yo este sólido, para poder vincularlo y quitarle los 6 grados de libertad, para que sea un sólido estable, tengo que tomar una sección del sólido, vincularlo como si fuese una chapa en el plano de la sección y después vincularlo como si fuese una placa, o sea, con 3 bielas no alineadas, ¿sí? Esta es una biela, otra biela y otra biela. Estos 3 puntos no tienen que estar alineados. Entonces, de esta manera yo me garantizo que esta placa no tiene movimientos verticales y con estas 3 bielas coplanares no concurrentes me garantizo que esta sección no se mueve en el plano. Entonces, no se mueve en estas dos direcciones, no se mueve en la dirección vertical. Entonces, directamente puedo decir que el sólido es estable y tiene 0 grados de libertad. Esto es lo que veníamos diciendo. Yo agarro la sección, la fijo en el plano de la sección como si fuese una chapa, con los criterios de vinculación de una chapa, y en el plano, en el sentido vertical, lo fijo como si fuese una placa, con los criterios de una placa. Entonces, esta es la mejor manera de garantizar la isostaticidad del sólido. También puedo expresar, si yo tengo 6 bielas, puedo expresar 6 expresiones de proyección de desplazamiento de los puntos pertenecientes a las rectas de cada biela sobre las rectas de la biela y igualarla a 0. Entonces me van a quedar 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que son las 6 componentes de desplazamiento virtual.
ecuaciones lineales con las 6 componentes, con 6 bielas. El determinante del sistema que yo armo de 6 ecuaciones lineales tiene que ser distinto de 0 para que tenga una única solución y que la solución sea que todos los desplazamientos sean iguales a 0. Si el determinante es distinto de 0, quiere decir que las 6 condiciones que yo impuse son independientes entre sí. O sea que el único resultado posible es que las componentes de desplazamiento virtual sean iguales a 0, o sea que sea un isostático. Bien, vamos a ver algunos vínculos que usamos en sólidos. A este lo llamamos cojinete. Un cojinete es un vínculo que está formado, sería por estas 4 bielas, que me permite el movimiento en el eje perpendicular a estas 4 bielas y la rotación en ese mismo eje. O sea, me permite una traslación y una rotación en el mismo eje. Después cojinete empuje, le agrego una biela más. Tengo 5 bielas que son independientes, o sea, el único desplazamiento posible es el giro con respecto al eje del cuerpo este. Y después un empotramiento que equivale a 6 bielas independientes.